Nuestra tarea y nuestra función mientras estemos aquí en la tierra es compartir las buenas nuevas del Evangelio con las demás personas. Vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente te doy toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Te agradezco por todo lo maravilloso y bueno que tú eres con nosotros. Te pido, Señor, que al escuchar esta palabra pongas en nuestros corazones ese deseo de compartir las buenas nuevas de salvación. Te bendigo, Señor, por esta nueva oportunidad que me das para poder leer tu palabra, escudriñarla y sacar en alto, sacar en fin algo lo que tú nos quieres comunicar en esta oportunidad. Te bendigo y te glorifico y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo número 8. Hechos, capítulo número 8. Dice la palabra Señor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Posiblemente nosotros nunca vamos a enfrentar la clase de persecución que la iglesia primero enfrentó. Sin embargo, tenemos el mismo adversario que siempre se nos opone. Sus ataques pueden darnos un panorama muy oscuro, pero nunca debemos dejarnos vencer por las apariencias. Los primeros cristianos reconocían que su primera misión era ganar almas donde quiera que estuvieran. Cuando tuvieron que abandonar sus hogares, vieron una oportunidad para alcanzar a gente que jamás hubieran conocido si esto no hubiera ocurrido. ¿Por qué? Algo que debo siempre tener en mente era que el mandato del Señor que les dijo: y recibiréis poder y serán testigos, y serán mis testigos hasta el fin, hagan discípulos de todo lado. Y como que la iglesia se estancó y se durmió, y como que parecía que la misión del Señor iba a quedar ahí. Pues llegó el momento que el Señor permitió una persecución a la iglesia, y todos, me imagino, con lo que podían sacar de la casa, sacaron y salieron huyendo, porque si no iban a ser llevados presos. Y muchos fueron llevados presos y muchos murieron. Pero dice la palabra del Señor que los que quedaron con vida y los que fueron, dice, fueron esparcidos, fueron llevando las buenas nuevas. ¿A dónde llegaban? Anunciaban el evangelio. Me imagino que la gente de ese lugar, lo primero que le preguntaban era: ¿y quiénes son ustedes? ¿Y de dónde vienen? ¿Y por qué están aquí? Asimismo, como en estas épocas hay mucha gente que sale de sus países de origen y buscan nuevos aires, buscan nuevas formas de vivir. Ahí fueron esparcidos por su fe. Y eso les daba el margen y les daba la potestad de anunciar también las buenas nuevas de salvación. Nunca nos olvidemos, por favor, que la iglesia, su deber principal mientras estemos aquí en la tierra es de esparcir el evangelio, así como la buena semilla es de esparcir un campo fértil para que dé su fruto a su tiempo. Así, hermanos, tenemos que compartir. Muchas de las ocasiones alguien nos va a decir sí, otra vez nos van a decir no, otras veces nos van a decir véngase otro día, véngase otra hora, véngase cuando yo esté desocupado, en fin, cantidad de proyectos, cantidad de promesas pueden quedar ahí en el aire. Pero lo que sí debemos estar conscientes es que somos instrumentos del Señor para anunciar el evangelio. Porque recuerde,
Si usted no habla a su vecino, si usted no habla a su compañero de trabajo o a su compañero de clase, ¿quién le va a hablar? Quizás alguien que está esperando que venga un ángel de que me hable el evangelio. Si ahí está el ángel, ahí está un hijo de Dios, ahí está una hija de Dios dispuestos a compartir su fe. No debemos pasar por alto siempre las oportunidades que Dios nos va a poner. Siempre, ya sea al comienzo, a la mitad de la conversación o al final, siempre hablemos de Dios. No solamente con eso Dios te bendiga y que Dios te bendiga y te prospere. Ya no, con eso no es suficiente. Que la gente debe entender claramente que todos están destinados a morir eternamente y que solo a través de Cristo Jesús se pueden salvar. Porque solamente, como dice la palabra, en Jesús hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y ahí es que se levanta al Señor primeramente adoración, alabanza y gratitud por todo lo que Él ha hecho para nosotros y el compromiso que tenemos de compartir el Evangelio con los demás. Le digo un compromiso, ¿por qué? Porque así como otros hablaron de Cristo para usted, así también nosotros necesitamos hablar a otras personas de Cristo. Esto es una cadena que no se va a terminar y tenemos que hacerlo. Porque ya se predice en la palabra del Señor que iba a haber redención. Vayamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo número 12. El Señor envió a Moisés para liberar a su pueblo Israel. Y el faraón fue endurecido el corazón y no les dejó ir. Y vinieron 10 plagas sobre Egipto, las cuales casi destruyeron a todos. Y ahí también pudieron ver la mano del Señor protegiendo a su pueblo. Y vino al final para que fueron a celebrar la Pascua, y el Señor les ordenó lo siguiente. Éxodo 12, dice el versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda y cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Dice el versículo número 12 y 13 también. Dice aquí: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, e heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios por todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Aquí tenemos que el dintel de las casas tenían que ser señaladas con la sangre del cordero del que le sacrificaron. Todo esto era una sombra, una figura de lo que iba a pasar con el Señor Jesús, que Él fue inmolado en la cruz del Calvario y derramó toda su preciosa sangre para que todos sus pecados y mis pecados sean perdonados.
Y algo que veo esto, el poder del Señor tan tremendo, que les dice, ¿no? Que la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hasta en eso el Señor les bendecía y les protegía. Y ahí es que nosotros siempre debemos pedirle a Dios que estemos contentos, agradecidos cada vez que tomamos la Santa Cena, hacemos una recordación, como el Señor mismo le enseñó a Pablo cuando él dice, Pablo, y yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, y dice que coman el pan y beban de la copa, y el pan representa su cuerpo que fue inmolado y su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Todo esto era algo que iba a suceder en el futuro y ya estaba dicho en el libro de Éxodo, imagínense. Es que el Señor es perfecto, es que nuestro Dios es tan maravilloso, es tan milagroso, es tan bueno que no deja nada al aire. Y a veces ni inclusive nosotros podemos estar imaginándonos, ni eso debemos pensarlo, porque Dios sabe todas las cosas y tenemos en la palabra las cosas que van a pasar, las cosas que van a suceder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es honrar su nombre, agradecerle por todo, porque ya se predijo la redención. Y algo que es muy importante para que uno sea perdonado es pedirle perdón al Señor y arrepentirse del pecado. Porque mucha gente dice, no, pues, ¿de qué yo tengo que arrepentirme? No, vaya donde el borracho, vaya donde el drogadicto, vaya donde el ladrón, vaya, con esa gente vaya, yo soy bueno. Y aquí entre nosotros podemos decir, bueno, ¿para qué? Bueno, para nada. Y pobre no sabe que su vida está en peligro. Que todo, porque la palabra del Señor dice, por cuantos todos se desviaron, no de todos. Y ahí es que nosotros debemos siempre tomar en serio la profesión de nuestra fe y predicar el evangelio a toda criatura y estar comprometidos con el Señor. Y el Señor nos va a dar la fuerza, nos va a dar la habilidad y nos va a dar la manera cómo llegar a esa gente que parece que no lo podemos alcanzar. Hágase amigo del carnicero, del que vende la fruta y converse un rato. Dele chance, dele confianza y a su momento usted le va a poder compartir su fe. Es muy importante. Ay, la gente está angustiada, la gente está necesitada. Usted no sabe cuánta necesidad hay en la gente. Siempre se disfrazan con su cara de gozo, de alegría, de contentamiento, pero dentro de ellos están con sufrimientos, con muchas penas. No saben cómo salir de llorar tantas noches. Y ahí es donde que uno llega con una palabra de fe, de confianza, de que hay esperanza en el Señor. En 2 de Samuel, capítulo número 24. Segunda de Samuel, capítulo 24, dice, el versículo número 10. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos, a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y lo que vea mi señor el rey, más, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Entonces fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi y de allí a Danán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días.
Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en la tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de hombres. Y Jehová envió a la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruyó al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebeseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. David reconoció su pecado, un pecado de orgullo, de vanagloria, de sentirse: wow, yo soy el rey y mira cuánta gente tengo, cuánto ejército. Cuando el Señor lo que más desprecia, podemos decir, es que la persona sea altiva, sea orgullosa, que no le dé la gloria al Señor, que no le dé la honra. David cometió ese pecado, pero lo bueno que dice que David era conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué? Porque él inmediatamente reconocía, no era un hombre perfecto, no era un hombre santo, pero sí uno tiene que reconocer que tenía esa facultad, reconocía su pecado, inmediatamente le pedía perdón y el Señor le castigaba, sí, le castigaba, pero le pedía perdón. Y ahí es donde nosotros siempre debemos pedirle perdón al Señor y dejar a un lado el orgullo, dejar a un lado la vanagloria, para decir: a ver, ya cuántas almas me he ganado para Cristo, cuántas cosas he hecho. No, hermano, lo uno tiene que agradecerle al Señor que nos da la vida, que nos da la fuerza para llevar en alto el ministerio que nos ha dado, la palabra que nos ha concedido. Y mire cómo respondió también David en sus hechos para pidiéndole perdón al Señor. Y le dice en el 18, y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para ley. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y algo que nos llama la atención es esto. Y el rey dijo a Araúna: no, si no por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto, que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí a David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos perdone. Teniendo la oportunidad de predicar el Evangelio, no lo hacemos.
¿Cuánta gente está diciendo en las iglesias qué aburrido que estuvo el culto, porque no cambian de música, tendrían que hacer alguna cosa mejor? En fin, siempre ponen pretextos, ponen extras, en vez de pedirle perdón al Señor y decir, no he ganado a nadie para Cristo. Hay maneras cómo hacerlo, seguro que sí, hay formas cómo hacerlo. Tenemos que pedirle a Dios que nos perdone y tomar en efecto la palabra y hacernos del propósito cada día de decir, un día voy a hablar del Señor, por lo menos voy a hablar una vez por mes, ya diga esto. Sería bueno una vez por día, una vez por semana, pero si usted comienza una vez al mes, yo les hice una ocasión un reto a la iglesia y les dije, si usted gana un alma para Cristo, ya la hizo durante un año, hasta les di ese tiempo. Y fíjese, trabajaron, lucharon, se esforzaron. Y a la final del camino, al final del año, ¿usted cuántas personas creen que vinieron a la iglesia? 0. No sé qué pasó, no qué sucedió, no hubo seguimiento, en fin, lo que sea, pero uno se da cuenta que en realidad no hubo ese anhelo profundo, ese compromiso con el Señor de hacerlo. Yo no le quiero poner en esta hora presión a su vida, presión a lo que usted hace en la iglesia. No, al contrario, usted siga desarrollando su don que Dios le ha dado, siga bendiciendo al pueblo, siga haciendo, pero no se olvide también de hablar de Cristo a otras personas. Sé que usted lo hace con todo el corazón, sé que usted tiene la facultad de hacerlo, pues continúa haciéndolo y pídale que Dios le perdone, porque dice la palabra claramente que si sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces tenemos que pedirle perdón al Señor y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque, hermano, en la palabra del Señor encontramos también que se promete la salvación. Vayamos al Salmo 27. Salmo 27. La palabra dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para completar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Nuestro Señor dio la salvación y nos sentimos contentos, felices al saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero ¿por qué no damos la oportunidad a las demás también personas? ¿Cuánta gente estará no orando, rezando o pidiendo porque no conocen a Dios? Pero ¿cuánta gente dirá: alguien quisiera venir con una palabra de ánimo porque estoy atravesando una vida angustiosa, una vida llena de problemas? Y saber que hay tanta gente que tiene la solución, y la solución está en Cristo Jesús. Porque el Señor Jesús mismo dijo que ya la cosecha estaba lista, que ya
la siega estaba lista, simplemente se necesitaba obreros. Veamos a Juan, capítulo número 4. Juan, capítulo número 4. Veamos desde el 35 qué dice. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque si esto es verdadero, el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Qué tenemos que decirle? Aquí estoy yo, Señor. Envíame a mí. A ver, ¿dónde hay? ¿Dónde hay necesidad? Yo quiero ir. Y el Señor claramente está diciendo, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y eso le decía hace un momento, que la gente anda angustiada, anda necesitada de escuchar una palabra fresca, una palabra de bendición, una palabra de esperanza, de consuelo, de aliento. Y esa palabra la tiene usted. Esa facultad le ha dado el Señor. La gente dice, bueno, me iré a preparar. No necesita preparación. Necesita contar las maravillas que Dios hace con usted cada día. Y tenemos que reconocer que el Señor ha hecho grandes cosas y sigue haciendo grandes cosas con nosotros y para nosotros. Y recuerde que a través de Cristo Jesús se obtiene la salvación. En segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es anunciar. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. No es que el Señor dijo, a ver, a este está más bonito, este está más inteligente, este es más sabio, más experimentado, a este les voy a dar la salvación. No, la salvación está dada para todos. Hay una doctrina que lastimosamente están confundidos cuando dicen una vez salvo, siempre salvo, y que el Señor vino a morir solamente por los elegidos, los escogidos, pero no es así. Él escogió a los que reciben a Cristo Jesús, ese sí. Los demás, pues Dios no los desecha, ellos solitos se dejan a un lado. Y el testimonio tiene que ser un testimonio efectivo. Como yo le decía, uno no necesita prepararse, no necesita irse a la universidad, sacar un gran título para predicar, no, se necesita ir y decirle, Señor, ayúdame a mí. Regresemos al libro de Hechos, capítulo número 8. Y leamos el versículo número 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia él, hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y úntese a ese carro.
Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje que la escritura que leía es este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitadas de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es predicar el evangelio. No hay otra. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la facultad, la fuerza y la fortaleza, porque el poder ya tenemos. Dios a veces nos llama a dar testimonio a personas a quienes preferiríamos no asociarnos. Sin embargo, si estamos llenos de amor de Cristo y de su pasión por las almas, los obstáculos culturales jamás serán un problema. Lo que siempre debemos recordar es que Jesús murió por todos. Él nos ha hecho sus manos que se extienden a todos los perdidos. Es nuestra misión predicar las buenas nuevas de Dios para toda la humanidad. Así es que ya no se sienta aburrido, tiene trabajo que realizar. Vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente te doy toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Te agradezco por esta nueva oportunidad y te pido que tú nos ayudes a reconocer que tenemos un llamado de tu parte de predicar tu palabra. Danos, Señor, la facultad, la fuerza y la fortaleza para hacerlo. Y ayúdanos cada día a reconocer que somos tus manos y tus pies y también tu boca para predicar las buenas nuevas de salvación. Te daré siempre toda la gloria y la honra que te corresponde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún comentario, por favor, escríbalo. Deme un dedito arriba. Y otra de cosas que le quiero pedir es que comparte este video. Sé que va a ser de mucha bendición. Y recuerde, anuncia a Cristo donde quiera que usted vaya. Amén.